generar investigación, de qué manera se puede, algunas técnicas para poder estudiar, documentos que uno puede ir consultando. Les pregunto, ¿se ve la presentación? Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces, veíamos que hay distintas metodologías, distintas formas. Cada uno de ustedes tiene su forma particular de estudiar. Entonces, no a todos les funciona de la misma manera, ¿ya? Entonces, esto previo a la situación de cómo ir utilizando, vamos a hacer uso de las herramientas de investigación, ¿ya? Que es a lo que vamos a ver, nuestra temática del día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy vamos a conocer un poco esas técnicas bibliográficas y documentales para la investigación científica, ¿ya? Entonces, a ver, ya en base a lo que ya conocemos, ya vimos las fuentes, ya vimos en qué consiste la investigación científica, el método científico. Entonces, ¿qué podemos decir de esas técnicas? A ver. Las técnicas bibliográficas, por lo que entiendo, documentales de investigación, bueno, bibliográficas se habla de libros. Sí. Técnicas bibliográficas, me imagino que son acudir a los libros, diferentes textos del tema del que estamos investigando. Y documentos de investigación, que sería lo mismo, y variables con videos o algún otro documento, ¿verdad? Libros y documentos que nos hablen de lo que estamos investigando. Eso entiendo yo por eso. Muy bien. Pero, ¿de qué manera nos acercamos a esos materiales? ¿Cómo los han usado ustedes? Físicamente, también digitales. Físicamente, o los compramos o vamos a la biblioteca. Cuando íbamos a la biblioteca, que ya tengo años de no ir, o compramos en las ventas de libros, ¿verdad? Ahora, documentos digitales, pues descargándolos de diferentes lados donde se pueden encontrar. Sí. O sea, los consultamos y extraemos de ellos información. ¿De qué manera sacamos la información? Sea el formato físico, digital, sonoro, ¿ya? Visual. ¿De qué manera obtenemos la información? A ver, aquí le mandaron la manita. Por medio de resumen, licenciada. Resumimos, ¿qué más? Podemos sacar fichas bibliográficas, podemos hacer cuadros sinópticos, depende de la forma en la que podamos entender, porque vemos quiénes entendemos más cuando nos explican que cuando lo leemos. Sí, entonces son generalmente usamos fichas de trabajo, subrayamos, ¿sí? Esas son algunas de las técnicas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver esos espacios a donde debemos dirigirnos, ya los mencionaban, para buscar esos materiales que nos van a servir, ¿ya? Entonces, esos materiales, pues, nosotros hacemos todo un proceso para localizarlos, ¿ya? Entonces, hoy, pues, son espacios digitales en donde buscamos la información. Entonces, hablábamos ya con antelación cuando vimos los tipos de investigación, que la fase documental es uno de los primeros procesos a los que ustedes deben acercarse
para, ¿cómo se llama? Tiene que ser un proceso sistemático. Primero debemos de conocer, ya identificado el problema, entonces, y si queremos conocer más de ese problema, nos vamos a acercar a esos materiales, a las fuentes de investigación. En este caso es el material bibliográfico, ¿ya? Y entonces lo vamos a ordenar, lo vamos a clasificar, vamos a obtener información de ellos de una manera adecuada. Cuando hablo de una manera adecuada, es respetando pues los derechos de los autores, ¿ya? Y esos libros pues los encontramos de una manera de soporte digital o en físico, ¿no? Entonces, esa información que vamos a obtener nos va a proporcionar una visión bastante amplia de el problema de investigación y nos va a servir para plantear nuestros objetivos para que estamos persiguiendo y para elaborar todo en sí el esquema de la investigación, para hacer ese plan de investigación que nosotros deseamos e irlo cumpliendo paso a paso, como sería nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, ese procedimiento que nosotros vamos a realizar nos va a permitir, primero, es sistemático, ¿no? O sea, todo obedece, todo está ordenado. La información que nosotros deseamos obtener, o sea, tiene que ser parte de una lectura y vamos a sintetizar esa información. Entonces, durante ese proceso, pues nos está sirviendo a la construcción de ese conocimiento nuevo, ¿ya? Y cuando hablo de respetar las ideas es de citar correctamente la información, ¿ya? Tener esa cuestión de que siempre les he dicho, de la ética para acercarnos a esos autores que nos van a dar soporte a nuestra investigación, ¿ya? Porque nosotros vamos tras otros investigadores, pero también generando un conocimiento nuevo, porque nuestros objetivos fueron distintos, ¿ya? Entonces, para acercarnos a esos libros, tenemos que hacer uso de diferentes técnicas, ¿ya? Para realizar la recolección de esos datos, ¿ya? Entonces, cuando digo recolección, pues es ordenar, porque vamos a saber qué es lo que vamos a responder a las preguntas. ¿Qué estoy buscando? ¿Ya? ¿A qué autores estoy buscando? Y si no sé si hay otros autores que yo no conocía, pero mediante los filtros que voy a estar siguiendo para la búsqueda de la información, me va a servir para establecer, para conocer a nuevos autores que son fundamentales para mi trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, eso es otro de los puntos fundamentales, ¿ya? Entonces, ahí vamos a seguir siempre el método científico. La técnica no es científica, pero es fundamental esa relación entre método y técnica para saber y para tener esa certeza de ciencia, ¿ya? Entonces, nuestro método tenemos que tener muy claro que el método es el método científico y es el camino amplio, ¿ya? Entonces, mediante todas las etapas de la investigación y de los pasos que tiene el método científico, que ya aquí ya no se los voy a estar repitiendo porque ya ustedes ya los conocen, era parte de la unidad 1 y 2. ¿Ya? Entonces, nosotros acá vamos a utilizar las técnicas, ¿ya? Entonces, las técnicas son empíricas, ¿ya? El método es el método científico. Entonces, las técnicas nos van a ayudar, son esas herramientas que nos van a ayudar a resolver ese problema científico, ese problema de investigación, esas preguntas que nos estamos generando, ¿ya? Entonces, eso es lo importante en el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, les decía, son técnicas que esas técnicas las decide el investigador en base a los objetivos que se ha trazado y en las necesidades que tiene la investigación que está realizando, el problema de investigación.
Entonces, van a ser distintas técnicas. En este caso, ya las vamos a platicar. Hay de tipo experimental, hay también de campo, y todas las que ustedes me mencionaban del subrayado, del fichaje de los libros, ¿ya? Que esas son técnicas de la investigación documental, ¿ya? Y si va a ser investigación participante, cómo nos vamos a sumergir en ese mundo, en la sociedad, va a ser ese campo inédito, ¿no? Entonces, eso, pues, nos da una visión mucho más amplia, ¿ya? Entonces, y esas técnicas, como les decía, nos van a ayudar a resolver preguntas, ¿ya? Y también a plantearnos unas nuevas, porque hay espacios a donde vamos a tener acceso a investigación que no, muchas veces no nos esperábamos, pero que es fundamental para nuestra investigación y no por eso la vamos a dejar fuera. No quiero decir que vayamos a todo lo que encontremos, lo vamos a estar incluyendo, ¿ya? Que no estaba dentro de los objetivos, pero sí, mediante los filtros de lo que vamos a ir encontrando, entonces vamos a sopesar qué tan fundamental es para nuestra investigación para poderlas incluir, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las consideraciones que debemos de tomar para realizar nuestro trabajo. La diferencia entre método y técnica. Les decía, el método es el método científico y aquí no hay pierdes, ¿ya? Porque estamos dentro de las ciencias sociales y vamos a seguir esos pasos del método científico, que es a donde nos escribimos, ¿no? La técnica van a ser van a ser las herramientas de las cuales el investigador se va a valer para realizar la investigación científica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ese clic, por así decirlo, esa relación entre método y técnica, ¿ya? Entonces, el método es el camino amplio, ¿ya? Y mediante la técnica nosotros nos vamos a acercar a nuestras fuentes de investigación, ¿ya? Sean documentales, sean también experimentales o de campo, ¿ya? Según sean las necesidades. Entonces, ¿cómo se clasifican estas técnicas? Cuando hablamos de las documentales, pues ustedes ya me dijeron, ustedes ya algunos ya las han utilizado, ¿ya? Toda esa información que encontramos en ese soporte puede ser físico, ustedes ya están haciendo uso de las bibliotecas virtuales, ¿ya? Hablábamos de algunos buscadores cuando estábamos viendo las fuentes de la investigación y que son bastante significativas al momento de investigar, ¿ya? Entonces, a esto voy porque las encontramos en físico o los encontramos en digital, ¿ya? Entonces, son en todos esos diversos materiales. Cuando hablamos de los experimentales, pues estamos hablando de esa investigación experimental que se puede realizar en espacios controlados, ¿ya? En distintos laboratorios, y cuando hablamos en las técnicas de campo, son las que le permiten al investigador acercarse a espacios, ¿ya? La observación, también las entrevistas, las encuestas, ¿ya? Entonces, pero todo esto tiene que ser planificado, ¿ya? No se da al azar, ¿ya? Sino que es bastante planificado para que podamos acercarnos a ella. Entonces, hay distintas fases que tiene esta investigación, en las que se utilizan las herramientas, ¿ya? Entonces, si en la medida en que vamos a acercarnos a la investigación, aquí nos vamos a enfocar un poquito más a la investigación documental. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia es una ciencia social, ¿ya? Y también se combina con la de campo porque en algunos
casos requiere de esas técnicas, ¿ya? Entonces, que son las más utilizadas, porque las experimentales, pues, es de manera distinta, salvo que nos acerquemos a algunas estructuras, a algunas cuestiones, pero eso ya son casos muy, muy especiales, ¿ya? Entonces, mediante las técnicas vamos a poder realizar la planeación, ¿ya? Desde conocer, desde hacer ese primer acercamiento documental al problema que estamos investigando, ¿ya? Hasta la formulación de las preguntas de investigación, la elaboración de ese plan de investigación, ¿ya? A organizar el orden de la investigación, porque muchas veces ustedes dicen, cuando revisan ustedes su libro, ¿ya? Si tienen su libro a la mano, y cuando ustedes tienen su libro y ven ustedes una de las primeras partes que aparece el libro, después de tenemos la portada y adentro del libro tienen ustedes la famosa contraportada, ¿ya? Entonces, luego aparece una tablita. ¿Cómo se llama esa tablita que está ahí? Índice. La tabla Índice. que tiene su libro a la mano. Índice, licenciada. El índice. ¿Y qué hay en ese índice? Cuéntenme. Los Todo el temas, contenido del libro. los puntos claves para poder localizar los temas. ¿Sí? Sí, son esos puntos claves que ustedes dicen, son toda consigna, todos los temas y subtemas de los que consta el libro y la página donde ustedes los pueden localizar. Pero ¿cómo llegamos a esa fase? Cuando ustedes revisen los planes de investigación, van a tener que consignar una propuesta de temas y subtemas que van divididos en capítulos o en unidades, ¿ya? Entonces, mediante el uso de las técnicas de investigación, nosotros vamos a poder llegar a hacer esa organización de los temas y subtemas, porque muchas veces es uno de los grandes problemas que a veces tenemos, y se asustan muchos estudiantes y me dicen, ¿y de dónde voy a sacar todos los temas? Pues de la información que usted está buscando, y esto se va a buscar se van a originar desde la resolución de los objetivos de la investigación, pero ya lo tiene claro porque usted ya se documentó muy bien, ¿ya? Entonces, luego ya viene toda la actividad que ustedes van a hacer de la recolección, la búsqueda. Cuando estamos recolectando vamos buscando dónde busco y qué es lo que estoy buscando, ¿ya? Navegar entre todo ese cúmulo de información. Entonces, estoy buscando esos documentos, pueden ser libros, pueden ser diccionarios, pueden ser también actas notariales, o sea, los espacios a donde ustedes se dirijan y va a ser en donde van a encontrar la información, ¿ya? Luego ya viene esta cuestión intelectual de ustedes, en donde va a ser cómo organizo, cómo clasifico, cómo ordeno, cómo interpreto esa investigación y cómo redacto esa investigación, ¿ya? Entonces, y todo esto se hace mediante las técnicas, o sea, las técnicas nos van a acompañar para ir resolviendo la investigación y estamos implementando el método científico, ¿ya? Es una relación, como una relación de pareja, ¿ya? Entonces, nos vamos a enojar, así igualito va a ser la relación que ustedes van a tener con su tesis. Se van a frustrar, se van a pelear, la van a tirar, van a regresar con ella, le van a pedir perdón, se van a casar con ella, ¿ya? Entonces, a lo que voy es de que vamos a resolver esos problemas de investigación utilizando las técnicas, ¿ya? Entonces, tener esas técnicas experimentales, pues aquí se las voy definiendo un poquito, ¿ya? Entonces, son las que nos van a permitir la manipulación, ¿ya? Nos van a acercar a esos espacios controlados o en algunos momentos, pues tal vez hacer algún análisis de alguna estructura, de un análisis químico de alguna situación, ¿ya? Pero todas deben de pasar por la fase de la documentación, porque en la medida en que nos acerquemos y nos documentamos más vamos a conocer y vamos a cumplir los objetivos de las investigaciones, ¿ya?
en el caso de la investigación de campo, ¿ya? Como les decía, tenemos que planificarla muy bien. No nos vamos a ir sin haberla planificado, ¿ya? Debemos como ya leímos, ya tenemos claros esos objetivos y las preguntas que queremos resolver. Entonces vamos a diseñar esos instrumentos que van a ser la técnica con la que me voy a sumergir en el campo de la investigación para aprovechar en gran medida el tiempo. Puedo usar grupos focales para la entrevista, o sea, que ellos mismos generar preguntas de investigación y para que participen las personas de una manera activa, encuestas, observaciones, pero todo tiene que ir bien planificado, ¿ya? Entonces, para más adelantito tenemos una parte en donde se plantea cómo poder resolver ese tipo de cómo se pueden diseñar esos instrumentos, ¿ya? Porque nos dicen, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, sí, pero ¿cómo? ¿Ya? Entonces, es algo que podemos ir resumiendo. Bueno, cuando decimos investigación documental, en mis tiempos era acercarnos a algunos espacios, ¿ya? Espacios físicos, ¿ya? Entonces, ahí nos estamos acercando a esa situación de leer los libros, ¿ya? De estarnos, de recolectar esa información, ¿ya? Más adelante vamos a aprender cómo utilizar las citas, ¿ya? De esos materiales, ¿ya? Entonces, mediante lo que ya vimos, qué importancia tiene o cómo funcionan, ¿le miran ustedes alguna función a las técnicas de cómo vamos a abordar los documentos? ¿Tendrán alguna función o no? Que nos simplifican la información. Nos ayudan a simplificar la información. ¿Qué otra cosa? Nos ayudan a encontrar el camino de cómo llegar al punto de nuestra investigación. De cómo abordarla. Muy bien, ¿qué otra cosa? Nos hace adentrarnos al campo de la investigación. Nos hacen adueñarnos del tema, de empoderarnos del tema. Porque en la medida que más revisamos, que más buscamos, más nos apropiamos de ese tema, de ese problema de investigación. Porque es necesario tener muy claro, o sea, entre más leemos, más nos adueñamos del tema, ¿no? Más lo manejamos. Y se nota cuando una persona, no sé si ustedes se han dado cuenta, de cuando escuchan algunas exposiciones y dicen, no, esta persona me está repitiendo mucho. Y si me está repitiendo mucho, quiere decir que no se preparó muy bien, o no les ha pasado a ustedes cuando les toca alguna exposición y hay alguien que hizo la investigación y se la manda a todos y le dice, por lo menos léelo porque tenés que pasar a exponer. ¿Qué pasa con el que no lo lee cuando expone? Piensa mucho lo que va a exponer. Piensa ¿No mucho. llega a un argumento? ¿No vas a ver de qué va a hablar? Sí. Y se Solo nota lee y repite. Exactamente, porque si solo vamos a repetir como loros, eso no es investigación. Eso no. ¿Ya? Entonces, a eso nos ayudan las técnicas de investigación documental. Entonces, ¿qué es lo que permiten estas? Primero, registrar la información, ordenarla, clasificarla. Nos facilitan también que cuando la estamos organizando en bases de datos, nos permiten tenerlas a veces por temas, ¿ya? Por preguntas,
depende del gusto y de la facilidad que tenga el investigador para guardar su información, ¿ya? Y entonces, cuando queremos disponer de ella, si nos vamos a dedicar a escribir, ya sabemos dónde localizarla. Ya no vamos a tener necesidad de andar deambulando, estar pensando y otra vez cómo vamos a acercarnos a las fuentes, sino que nos permiten, pues bueno, ya estoy aquí, ya necesito escribir, ¿ya? Y localizo la información muy rápido, ¿ya? Entonces, eso nos garantiza de que en la medida en que nos va a llevar tiempo organizar la información, pero cuando estemos redactando nos va a evitar muchos dolores de cabeza y nos va a permitir redactar y economizar el tiempo, ¿ya? Y además de que si sabemos de cómo organizarlas por autores a veces, entonces metemos todos los datos a una base de datos, valga la redundancia, de los autores. Entonces ya sabemos qué autor dijo en tal y tal página, en tal y tal libro, ya que está localizado en tal y tal biblioteca. Hay quienes son muy minuciosos, ¿ya? Entonces, ya permite localizar la información rapidito, ¿ya? Y respetando los derechos de autor. Y entonces, en la medida en que nosotros realizamos ese acreditamiento de la información, nos va a servir, ¿ya? Nos va a facilitar mucho el tiempo, ¿ya? Entonces, esas son una de los beneficios que ofrece, ¿ya? Además de que todo permite tener una lógica, ¿ya? Y hacer esa conexión entre lo teórico científico, porque nos acerca a las teorías, ¿ya? Entonces, y toda la situación que ya platicamos de cómo organizar muy bien el plan de investigación. Entonces, la situación es cómo buscamos, ¿ya? Entonces, hay distintas maneras de buscar información. ¿Cómo la han buscado ustedes? Cuando han buscado información. Por internet, libros y también en internet. Sí, ya tenemos muy claro que la buscamos en internet o en físico ahorita, ya. Pero, ¿cómo la buscan? O sea, eso está claro. Internet, ¿en dónde la buscan? Es en internet o en libros, ¿ya? Y si tenemos libros en casa, pues es mucho que mejor. Teniendo en claro el tema que vamos a investigar, licenciada. Muy bien, teniendo muy claro que, primero tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a buscar, porque si no tenemos claro, nos vamos a perder en ese mar de información, y lo que menos queremos es eso. Entonces, aparte de, ¿saben el nombre de los libros que van a buscar? ¿La buscan por autor? ¿La buscan por tema? ¿O por palabras clave? ¿Cómo buscan ustedes su información? Eric. Buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciada. Bueno, al final, lo primero que lo hacemos es buscarlo por el tipo de materia. En este caso, después de eso nos vamos a lo que es el título. Del título referente nos va a llevar a diferentes autores, porque los diferentes autores exponen su propia forma de ver o de pensar el material que estamos buscando. Y por último, nos organizamos con una gran cantidad de material y vemos, en resumen, cada tema de cada autor hasta que logramos concretar nuestra propia información para transcribirla, que sería después exponerla. Muy bien. Esa es una de las formas más eficaces, pero muchas veces hay algunos profesores que les dicen, pues váyanse a tal y tal libro, búsquenlo a tal y tal lugar, lo pueden encontrar acá. Entonces, es como ir filtrando la información que nos va a servir. Sí,
por medio de esto vamos buscando las características, ¿no? ¿Ya? Entonces algunos dicen, pues yo busco palabras claves, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay que tener un conocimiento general del tema, ¿ya? O sea, eso es lo principal. Y de ahí ya comenzamos a acercarnos a las fuentes. Entonces, la mayoría de hasta hace unos tiempos, encontrábamos la información en las bibliotecas, ¿ya? Independientemente digital o físico. ¿Qué es para ustedes una biblioteca? ¿Un centro de recolección de datos? Centro de recolección de datos. ¿Quién más? De recolección, no. Les permite acercarse a los autores. A ver, ¿qué más? Alejandro, centro de estudio, sí, también funciona como centro de estudio. ¿Una fuente de sabiduría, licenciada? Sí, porque hay muchos libros. Nos acerca a los libros. Una fuente para conocer más sobre los temas, como conocimientos. Sí, sí, ahí encontramos fuentes, ¿no? Ahí encontramos distintos materiales, ¿ya? En sí, la biblioteca es un espacio, ¿ya? En donde el usuario, que en este caso van a ser ustedes, van a encontrar una serie de materiales, digitales o físicos, ¿ya? Que nos van a ayudar a realizar investigación, ¿ya? Y también las colecciones, las bibliotecas tienen distintas colecciones. Las colecciones van desde folletos, separatas, revistas, hay libros, hay enciclopedias, hay por materias, ¿ya? Hay distintos autores, ¿ya? Entonces, y ofrecen una serie de servicios que no es solamente la situación de consulta de libros. Las bibliotecas no son espacios que generalmente lo que pensamos cuando vamos a una biblioteca o nos asustamos muchas veces cuando vamos a una biblioteca, especialmente si son espacios físicos, ¿ya? Entonces, y es un cúmulo de información en donde, un cúmulo de sentimientos muchas veces que tenemos al momento de ingresar a una biblioteca, ¿ya? A ver, Dixon. Agregando a todo esto, las bibliotecas, hablando de historia sobre ellas, antes eran templos de sabiduría, no cualquiera podía entrar, eran solo los doctos en ciertas materias y eran solo personas de altas esferas de pensantes filósofos que podían entrar, no digamos las bibliotecas más grandes como la biblioteca de Alejandría o la de Tebas en Egipto. Sí, esas son las de la antigüedad. Ajá, de la antigüedad, que realmente ya no existen, fueron saboteadas. Pero en esos tiempos, según las leyes que estaban, solo personas con altas jerarquías, tanto de Estado como pensantes, doctores, tenían permisos para entrar. De ahí absolutamente nadie. El pueblo no podía entrar a esos templos porque eran como templos realmente, más tiene como se cree que fue la gran biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Sí. Para ahora que es un acceso ya natural para cualquier persona que pueda leer y escribir, es creo que, o sea, hablando de biblioteca, pues. Sí, es que han tenido una evolución muy fuerte las bibliotecas, ¿ya? Entonces, usted tiene razón en lo que dice, en la cuestión desde la antigüedad a hoy, en donde se supone que el acceso a las bibliotecas es mucho más abierto, pero siempre la educación siempre ha sido muy excluyente, ¿ya? Porque para ser doctor también es una condición de clase, no todos han tenido acceso
no todos tienen acceso a una educación superior, ¿no? Principalmente a la educación superior. Y en Guatemala la educación es un privilegio. Si no, veamos los números, siempre me refiero a los números de San Carlos, porque es la situación que más o menos conozco. De 17 millones de guatemaltecos, 17, 18 aproximadamente, que somos ya, solo 200,000 estudiantes aproximadamente han tenido o tienen acceso ahorita a educación pública superior. Eso nos dice mucho. De 17, 18 millones, que solo 200,000 tengan acceso a educación pública superior, llora sangre, ¿no? Y si nos vamos a números en el nivel medio, ¿ya? ¿Quiénes quedan excluidos? Entonces ahí nos dicen más. Bueno, regresemos a la biblioteca, ¿no? Entonces, todos esos materiales de referencia están en esos espacios denominados biblioteca, ¿ya? Entonces, las bibliotecas son espacios vivos, ¿ya? No son espacios en donde solo se guardan libros. Es cierto, esa es una de las funciones principales de la biblioteca y los bibliotecarios, que son personas que conocen muy bien de esos espacios, y les digo que si cuando vayan a una biblioteca, háganse amigos del bibliotecario, porque van a tener acceso a una fuente de investigación muy buena, ¿ya? Entonces, los materiales que encontramos, pues ya hablamos de distintas revistas, de diccionarios. Hay bibliotecas que tienen colecciones antiguas, ¿ya? La misma Biblioteca Nacional de Guatemala, y tienen también convenios con otras bibliotecas a nivel internacional para facilitar sus bases de datos, porque las bibliotecas se han ido modernizando, ¿ya? Y esos convenios les permiten a los usuarios, bien sea estudiantes o bien sea público en general, tener acceso a esos datos, ¿ya? Entonces, hoy con el mundo digital, pues podemos consultar los catálogos en línea, ¿ya? Y de esa manera vamos a encontrar información que tiene un respaldo científico, ¿ya? Porque esa es otra de las cosas, de los materiales que ingresan a las bibliotecas, ¿ya? Entonces, esos materiales están acreditados, ¿ya? Sí hay una carrera que se dedica a formar bibliotecólogos en Guatemala. Está en la Facultad de Humanidades, ¿ya? Es la Escuela de Bibliotecología. Ahorita es un departamento dentro de la Facultad de Humanidades, y creo que hasta maestrías tienen ahora. Entonces, ya. Como bien decía Dixon, tenemos, las bibliotecas no son nuevas, jóvenes. Desde la antigüedad, las bibliotecas han surgido, ya surgieron. Desde las bibliotecas en el mundo antiguo, ya que son las bibliotecas más antiguas de las que se tienen registros, toda el área de Mesopotamia, Egipto, ya, pues ellos tenían la importancia, sabían de la importancia de esas, de custodiar el conocimiento, ¿ya? Y de que las personas se fueran formando, pero ¿quiénes se formaban? Y es muy cierto, ¿no? Son las personas que tenían cierta jerarquía dentro de la sociedad, que podían tener acceso a consultar esos materiales, ¿ya? Desde los materiales en arcilla, ¿ya? Y algunos que se diseñaban con punzones, porque el humano siempre se las ha ingeniado para comunicar cosas, ¿no? Entonces, se dieron a la tarea de resguardar esos materiales, ¿ya? Para que se consultaran. Entonces, otro de los espacios ya en el mundo occidental, en Grecia, ¿ya? Tenemos esas bibliotecas de los filósofos, que formaban sus colecciones personales, ¿ya? Entonces, ahí también era de mucha importancia la conservación de esos documentos que pertenecieron a estos filósofos,
y que son fundamentales para conocer esas corrientes de pensamiento que conocemos en la actualidad, porque si tenemos ese conocimiento es porque alguien se dio a la tarea de resguardar esos documentos, ¿no? Entonces, si hablamos de esas bibliotecas del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría fue una de las más importantes, ¿no? De ese mundo antiguo. Y eran rollos y rollos de conocimiento que estaban resguardados, y era la conexión entre el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces, tenemos también, pues, las de Roma, ¿ya? En la época republicana, y entonces, donde se le da bastante importancia. Ya luego, pues, en la Edad Media, sabemos de que ese conocimiento estuvo enclaustrado, y fueron las órdenes religiosas las que más custodiaban los libros, ¿no? Y las que tenían acceso a leerlos. Y si conocemos hoy de esos monjes que revolucionaron toda la cuestión de la revolución científica, es por la misma situación, porque se conservaron muchos de los textos clásicos, ¿ya? Y también les permitió a estos monjes, por eso los científicos en la Edad Media eran exclusivamente monjes, la mayoría, ¿no? Y eran los que plantearon toda esa revolución científica, ¿ya? Porque también recurrieron a la experimentación, ¿ya? Y pues ya con el Renacimiento, ya en la Edad Media, finales de la Edad Media y el Renacimiento, pues las bibliotecas, pues adscritas a las distintas universidades, ¿ya? Que invirtieron en resguardar las grandes colecciones que han tenido, ¿ya? Para darlas aparte de resguardarlas, sino que también de facilitar la información a los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues la mayoría de las personas que están interesadas en investigación, ¿ya? Entonces, porque esa es la situación fundamental. Ya vamos a platicar de la biblioteca de la universidad. Entonces, tenemos esos espacios que ahí están. ¿Por qué se conoce? ¿Por qué se sabe de ellos? Porque se han encontrado evidencias de dónde estuvieron ubicadas, ¿ya? Y de dónde encontraron también algunos restos que el tiempo no pudo destruir, ¿no? Y que se han ido conservando. Entonces, hay distintas bibliotecas, hay archivos también, ¿ya? Van muy, muy de la mano, ¿ya? Entonces, las bibliotecas cumplen con muchas funciones, ¿ya? Ya vimos que no solo guardan libros, ¿ya? También facilita la información a los usuarios, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, porque cuéntenme quiénes han ido a las bibliotecas y qué han hecho para buscar la información dentro de las bibliotecas físicas. A ver, ya hablamos de algunas cosas. ¿A qué bibliotecas han ido? Cuéntenme. Bueno, en mi tiempo cuando fui a biblioteca siempre había una señora en sí que nos ayudaba a facilitar a encontrar los libros que estábamos necesitando para la investigación que nos pidieran en la escuela. Ella era como la que era nuestro índice, ¿va? Nos decía, bueno, eso está aquí, y nos daba los libros, y si nos los prestaba para llevar a casa, siempre teníamos que llenar una ficha con nuestro número de estudiante. Muy bien. Veamos, usted dice, había una señora, ella es la bibliotecaria, ¿ya? Usted le decía, mire, ando buscando tal y tal cosa, ella iba y le traía el libro. Exacto. O nos decía en qué área estaba y si nos lo íbamos a utilizar adentro o si nos lo íbamos a llevar a casa porque ya era muy tarde, ¿verdad? Porque obviamente la biblioteca tenía su horario. Entonces decía, bueno, se los puedo dar, pero siempre le teníamos que dejar nuestro carnet de estudiante de la escuela para que ellos supieran a quién se lo estaban dando y de qué escuela estaban pidiendo la investigación. ¿Eso fue en la primaria o en básicos? Fue en primaria. En primaria fue cuando yo utilizaba la biblioteca. Ay, qué bueno, porque hoy casi ya no.
A ver, aquí hay un comentario de Irene, que ella fue a la universidad en el 2020. ¿Cuál fue su experiencia, Irene, si nos puede comentar? No quiere, Irene. Bueno, les comento. Buenas tardes, licenciada. Pues que fui a la biblioteca en el 2020 a buscar el libro de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Porque es en buscar, ¿verdad? En investigar de la vida de ella. Cómo es que había ganado el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Entonces fui con algo de nerviosismo y con algo de miedo, porque fue la primera vez que fui a la universidad. Tenía un poco de miedo, tenía un poco de entusiasmo también, pues fui a conocer algunos amigos de mi primo, ¿verdad? Que están estudiando en la universidad. Pues yo me sentí bastante bien y a la vez nerviosa, licenciada, pero sí encontré lo que estaba buscando. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, es cierto, porque a veces los espacios de la biblioteca como que asustan, ¿no? A los usuarios. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. Ahorita vamos a regresar a esto. Entonces, además, mediante su uso, nosotros buscamos la resolución de esos problemas investigativos, ¿ya? Y también en las bibliotecas, pues, algunos estudiantes las utilizan para hacer tareas, otros para estudiar para sus exámenes privados. Ya vamos a ver esas situaciones. Y en otros espacios, en la Biblioteca Nacional, hay espacios incluso para jugar ajedrez, porque le llaman el deporte ciencia, ¿ya? Bueno, en las bibliotecas podemos encontrar, hay algunas bibliotecas que son temáticas y hay otras bibliotecas que son bibliotecas, ¿cómo se llama? Particulares, que son que eran, en el caso les hablo de los casos que conozco de la universidad, que pertenecían a escritores y las donaron, ¿ya? La Universidad de San Carlos le han donado varios escritores colecciones completas de libros, ¿ya? Entonces, hay eso también, el caso que sé es el caso del escritor César Brañas y el otro es el de Flavio Herrera, también otra de las colecciones que custodia la universidad. Incluso ellos donaron hasta sus casas para la universidad. Entonces, la universidad pues respetó, ¿ya? Y hay trabajadores de la universidad custodiando esos libros. Bueno, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué ciencias? Pues en las bibliotecas podemos encontrar infinidad de ciencias. La mayoría de las ciencias están ahí. Títulos también, no todos, pero sí hay muchos títulos y es información, como les decía, es información que está muy bien respaldada, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas de las temáticas que podemos encontrar dentro de estas bibliotecas, ¿ya? Entonces, practiquemos un poco. ¿Conocen ese espacio? Ya algunos ya han mencionado esta biblioteca. ¿La conocen? ¿Han ido? ¿Qué pasa en esa biblioteca? Yo sí la conozco, licenciada. ¿Qué fue a consultar? Le pregunto. Fíjese que para serle sincera, a nosotros nos llevaron a conocer cuando estaba en básicos. Y cuando estaba en primaria, yo estudié en la zona 1, entonces donde estudiaba, nos hacían como que un recorrido a todos los centros de la zona 1, fuimos a la biblioteca, a la hemeroteca, al Teatro Nacional, a varios lugares como icónicos, ¿verdad? Y cuando estaba en básicos, pues fuimos, le mentiría si le digo que fue lo que fui a buscar, pero sí fuimos en 2 oportunidades a buscar para una investigación que estábamos realizando. Ay, pero qué bueno que me alegra saber eso, porque en realidad a veces hay quienes nunca han ido.
Entonces, esos recorridos para conocer estos espacios son, pero bien importantes porque ayudan a saber qué es lo que hay y al momento en que la vamos a utilizar, pues por lo menos ya uno sabe a dónde dirigirse, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Pues bueno, esta biblioteca tiene su origen, miren, cada una de las órdenes religiosas que llegaron a Guatemala desde la época colonial tenía sus propias colecciones, ¿ya? Porque si ustedes saben, los religiosos son muy doctos, pero cuando hablo de religiosos, hablo de religiosos católicos, que eran de la época colonial de los que estaban acá. Entonces, cuando llega la reforma liberal, a partir de 1871, con este señor de su billete de A5, a ver, ¿se recuerdan quién está en el billete de A5? Justo Rufino Barrios. Bueno, muy bien, gracias. Cuando Barrios llega al poder, entonces se implementa la laicidad del Estado. Entonces se le expropian propiedades a las órdenes religiosas. Y dentro de esas propiedades estaban también sus colecciones, ¿ya? La que no pudieron expropiar fue de la catedral, ¿ya? Porque el archivo arquidiocesano sí mantiene sus colecciones, ¿no? Entonces sí es el que ha centralizado mucha información. Pero la de las órdenes religiosas sí quedó en poder del Estado. Entonces, al menos tuvieron la coherencia de juntar esas colecciones, unir las colecciones, por ejemplo, la que estaba en la Orden de Belén, donde hoy es el Instituto Belén, la colección también que tenía el Instituto Centroamérica. Entonces, fueron juntando también de jesuitas, ¿ya? De los mercedarios, entonces juntaron esas colecciones y fundaron la Biblioteca Nacional, ¿ya? Eso fue, no les mentiría del año ahorita, pero sí fue después de 1871. Entonces, ahí se determinó crear una biblioteca, ¿ya? Nacional. Esta biblioteca nacional luego la ubicaron ya en uno de los espacios que era parte de una de las órdenes religiosas. Luego fue trasladado a la sede de la extinta Sociedad de Amigos del País, que también es una sociedad de origen colonial, y ahí funcionó hasta el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Y luego con los terremotos de 1917 y 18, pero cuando digo 1917 y 18, un terremoto fue en diciembre y el otro fue en enero, que destruyó la ciudad de Guatemala. Entonces, esa colección pasó a donde hoy está la antigua Facultad de Derecho, es decir, en donde está ¿cómo se llama? El Museo de la Universidad, ¿ya? Y luego, pues ya para los años 50, pues durante los gobiernos revolucionarios, se planificó la construcción de un espacio para que albergara el Archivo de la Nación, ¿ya? Que hoy es el Archivo General de Centroamérica, la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Nacional, ¿ya? Entonces, se planificó durante el gobierno revolucionario, ¿ya? Del doctor Arévalo, ¿ya? Se comenzó su construcción con el gobierno del presidente Arbenz, ¿ya? Y finalmente fue inaugurado hasta 1958. A eso le tocó a la contrarrevolución ya saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Lo importante acá es de que se resguardó, se fueron adquiriendo, mucha gente comenzó a donar también sus libros, porque las bibliotecas, hay un dictamen entre bibliotecas, es como un entendimiento que hay entre bibliotecas y entre autores, de que cada autor pueda donar un libro para que sea resguardado dentro de las bibliotecas. Entonces, de ahí se nutren. Y hay intercambios de centros de investigación que mandan también libros. Y en el caso del escritor Luis Cardosa y Aragón, que
pues, una de las grandes letras guatemaltecas que lamentablemente muere en el exilio. Él donó parte de su colección para la Biblioteca Nacional, ¿ya? Entonces, desde el año 57 funciona donde está ahora. Y a partir de los años 90, con la muerte de Cardosa y Aragón y la donación de una parte de su colección, se determinó que llevara el nombre del escritor Luis Cardosa y Aragón, la Biblioteca Nacional. Entonces, y es un espacio bastante bonito, ¿ya? Muy artístico, pero que bastante descuidado. ¿Ya? Bastante descuidado porque a la cultura es a lo menos que se le apuesta en este país nuestro, ¿no? Lamentablemente. Entonces, la biblioteca, el fondo antiguo que tiene es uno de los fondos fundamentales para la investigación. Y hoy tiene muchas colecciones también de diversas, ¿cómo se llama? De diversas temáticas, pero lamentablemente es un espacio que sobrevive de una manera muy precaria, ¿ya? Entonces, con decirles pues de que no cuenta con un catálogo digital, para que veamos eso. Entonces, que facilite a los usuarios, en este caso ustedes, que sería de mucha importancia hoy por la cuestión de la pandemia, ¿no? Que si a ustedes les interesa algo, pues revisaran el catálogo digital y ya pudieran ir solo a solicitar el libro, no que ahora pues ahí la búsqueda es manual todavía. Una de las ventajas que tiene es de que el usuario puede entrar a anaquel abierto, ¿ya? Tiene contacto directo con los libros, ¿ya? Eso también es fundamental. Pero tiene un espacio que la Asociación de la Asociación de Personas No Videntes facilitó, ¿ya? Mediante muchas gestiones, es un espacio para la lectura en braille, ¿ya? De las personas porque leen con la yema de los dedos, ¿no? Y también, pues, pueden sacar sus copias. Y si ustedes suben al segundo nivel, pues está la colección antigua y está la hemeroteca, en donde están, pues, ya sabemos, la gran colección de periódicos que tiene Guatemala, ¿no? Y que, pues ahora, pues, ya muchos de los periódicos, pues, ya solo están en formato digital, ¿ya? Bueno, ahora nuestro espacio. Ya me dijo una estudiante que ella sí ya fue a la biblioteca de la universidad. ¿Ya consultaron este sitio digital? ¿Pueden entrar ahí, por favor? ¿A este? Este es el sitio de la universidad. Ahí si les pongo los links es para que ustedes entren, ¿ya? Entonces, este está en el campus de la universidad, en el campus central. El edificio se llama Edificio de Recursos Educativos. Es este. ¿Ya? Les voy a platicar un poco de esto. Pues bueno, la universidad pues se trasladó en los años 50. Se traslada al campus que está ahora porque anteriormente estaba disperso en el centro histórico de la ciudad. Bueno, este edificio de recursos educativos, y se los digo para que ustedes sepan, cuando regresen a la universidad, sepan de que como estudiantes tienen algunos beneficios, ¿ya? O sea, no todo es malo de San Carlos, porque se han dedicado a desprestigiar a San Carlos a diestra y siniestra. Bueno, en esta parte de acá está la unidad de salud, ¿ya? En esa parte de la unidad de salud, ustedes van a ir cuando regrese, ¿ya? Y estén enfermos y no tienen recursos, porque sabemos de que no todos tienen recursos económicos, y si ustedes están dentro de la universidad, pueden ir a la unidad de salud, ¿ya? Acá. Ahí tienen derecho a consultas médicas. Y si quieren hacerse algunos exámenes también, hay servicio de nutricionista
y también en el caso de mujeres también para ginecología, ¿ya? Se los digo porque esto es algo que existe y que no es muy socializado, ¿ya? Y lo importante que es gratis y que como estudiantes ustedes tienen derecho a utilizarlos, ¿ya? Entonces, ese es el edificio de recursos educativos. Bueno, entonces este edificio, Brenda. Licenciada, ese lugar donde usted está hablando es donde dice que dan cierta cantidad de números para que las otras personas puedan ir también. Sí, es que hay atención para estudiantes de la jornada matutina y hay atención también para los de la vespertina. Hay distintos médicos. Ok, gracias. Uno de los laboratorios sí tiene que llegar antes de las 7 de la mañana. Bueno, entonces en esta parte de acá, para los que no han ido al campus, hay algunos que ya lo conocen muy bien, es el ingreso a la biblioteca central, ¿ya? Esta biblioteca tiene información de todas las carreras que tiene la universidad de los primeros 2 años, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Ya después ya para el tercer año, existe que cada unidad académica tiene su propia biblioteca, ¿ya? Dentro de la universidad hay muchas bibliotecas y la Facultad de Derecho tiene la propia. ¿Alguien había levantado la manita? ¿O iba a decir algo? Sí, licenciada, que no, a mí no me permite la entrada al link. ¿No le permite? Ahí No. lo voy a buscar. A mí tampoco, licenciada, me tira error. Bueno, ahorita voy a, es que Yo creí que era la única. Ahorita les voy a revisar. Bueno, y luego ya van a ingresar. Se los voy a colocar aquí en el chat. Bueno. Permiso. Una compañera lo acaba de escribir y solo es de abrirlo en una pestaña alterna y lo deja ingresa directamente. La señorita Alison Nicole Gómez puso el link y se abre en una pestaña alterna y directamente lo deja ingresar a uno. Es cierto, ya puedo ingresar yo también. Qué bueno. Vaya. Entonces, ahí pues ustedes van a ver, parte de lo que voy a hablar es de la página de la universidad. Bueno, les comento. En el primer nivel, cuando uno ingresa, esta es una, pues sí se difuminó mucho, esta foto es mía, pero esta sí la saqué de internet. Bueno, entonces ya vimos que resguarda información de los primeros 2 años de cada carrera, se funda en la década de los años 60, ¿ya? En el tercer, bueno, hay, ¿cómo se llama? Se divide, está por niveles, ¿no? En el primer nivel, también dentro de de ese edificio de acá, en esta parte de acá, porque ustedes entran al segundo nivel, el primer nivel es este, ¿ya? Entonces, cuando entran a esta parte de acá, hay una farmacia universitaria, ¿ya? Esa también la pueden utilizar. Las medicinas, como la universidad está exenta del pago de IVA, entonces se las venden sin el IVA, ¿ya? Entonces, un poco más baratas. Y en la parte de acá está la librería universitaria, porque la universidad tiene su propia editorial, en donde publica libros de todas las materias, ¿ya? De muchos autores, que son algunos investigadores de la universidad, y a veces cuando las tesis son tesis sobresalientes, también algunos tribunales examinadores recomiendan la publicación de esas tesis, es decir, las tesis muchas veces se han convertido en libros, ¿ya? Entonces, pues, hay de todas las materias y de derecho, hay muy buenos libros de la editorial universitaria y de muy buenos materiales, ¿ya? Entonces, cuando ingresan a la biblioteca, ustedes van a entrar
Esta es la biblioteca. Este es el link. Aquí está. Yo sabía que lo había actualizado. ¿Ya? Entonces, la biblioteca les ofrece a ustedes diversas cosas, diversos materiales. ¿Ya? La universidad tiene muchos convenios con la Biblioteca Mundial y les asignan a ustedes una clave para que puedan consultar esas bases de datos, ¿ya? Y además, la cuestión del catálogo en línea, entonces aquí van a ver diversas maneras en que ustedes lo van a consultar, ¿ya? Y los préstamos, si estuviéramos en presencial, ustedes tienen derecho a prestar hasta 6 títulos, 6 libros, pero los tienen que devolver, porque pues hay que ser honestos y devolver los libros, porque esos libros le pueden servir a otra persona. ¿Y cómo se los prestan? Pues ustedes tienen que llevar su carnet, ¿ya? Y con el carnet, ese carnet tiene mucha validez dentro de la universidad. No es solo para que coloquen su número de carnet al momento de sus exámenes o de cualquier situación, ¿no? Sino que también tiene sus beneficios, ya les vimos algunos. Entonces, en mis tiempos, de esta manera consultábamos, ¿ya? Cuando empecé a estudiar la universidad. Estos ahora ya no existen, ya solo están en imágenes, algunos se están pudriendo por ahí. Este es el catálogo ahora, ¿ya? Ustedes pueden buscar cualquier título que aquí lo van, y esta es la manera en que se puede consultar, ¿ya? Esta es una manera unificada que tienen muchas bibliotecas para, a nivel internacional, para la búsqueda de la información, ¿ya? Y estos son los espacios, cuando regresen a la presencialidad, esto es lo que van a encontrar. Es posible que ya lo hayan modificado bastante, porque de hace 2 años no hemos ingresado a estos espacios, solo a veces algunas cuestiones en línea, presentaciones del libro, algunos conversatorios digitales, pero no es igual, ¿ya? Este es el tercer nivel. En el tercer nivel hay una colección general, ¿ya? Ahí ustedes en el libro encuentran muchas materias de cómo, códigos, de cómo están clasificadas, cómo se clasifica la información, ¿ya? Ese es el sistema Dewey, el que se usa dentro de la biblioteca, le dan un código, pero cuando uno dice, ¿qué hago con tanta cosa? O sea, ¿cómo busco en este mar de información? Entonces, se van ustedes al catálogo, ¿ya? Y en el catálogo les tira unas claves, unos números. Entonces se coloca el nombre del autor y se coloca las claves que les dieron, y ustedes ya se van por la clasificación, ahí está señalados, y comienzan a buscar. Ahora, si no, el método más efectivo, le platico al señor bibliotecario, que son muy amables, eso se los puedo garantizar, porque una de las actividades de cursos, si estuviéramos en presencial, fuera ir a conocer la biblioteca, ¿ya? Eso siempre, de hace algunos años para acá lo he hecho, y para saber qué es lo que hay, cuáles son los recursos que tiene la universidad, y pues hacer uso de esos recursos, ¿ya? Entonces, estos espacios, ¿ya? Este es el tercer nivel, donde hay una colección general, ¿ya? Aquí ustedes pueden ir a leer, pueden llevar su computadora, sacan su cuaderno, su lapicero, y ya, ¿cómo se llama? Si lo van a hacer a la antigüita, o llevan su computadora y van a ustedes a estos espacios. Aquí encontramos una colección del Diario de Centroamérica, en la sección como era antiguo, ¿ya? Entonces no tenemos que ir hasta la hemeroteca, sino que también la biblioteca tiene esta parte de su colección, ¿ya? Y estas son las bases de datos con las cuales la universidad tiene convenios, ¿ya? Entonces, se les otorgan algunas claves, ¿ya? Ahora todo se genera en línea, y hay bibliotecas hay espacios libres, ¿no? Que son de acceso directo, ¿ya? Les recomiendo esta biblioteca hispánica, que tiene una colección muy buena, y la de la UNESCO. De derecho hay mucho material, ¿ya? Mucho material. Esta del Banco Mundial también tiene ¿cómo se llama? Materiales de derecho, ¿ya? Y encontramos de las bases de datos habidas y por haber, ¿ya? Estas son solo algunas,
que ustedes pueden consultar ahora que estamos en el mundo digital. Yo la dejaría acá, pero es de aprovechar la biblioteca y es de, ¿cómo se llama? Es de llegar. Permítanme, les voy a colocar una acá. Esto es lo que hacíamos hasta hace 2 años, ¿ya? Entonces los bibliotecarios nos daban una visita guiada sobre todos los fondos de la universidad, todos los fondos de la biblioteca. Y hay un 5.º nivel en donde de aquí a 6 años espero que esté la tesis de ustedes, ¿ya? Porque cuando ustedes se vayan a graduar, van a dejar una copia impresa de su tesis en la universidad y las otras copias dentro de la biblioteca de la facultad y después también las suben al sitio de la universidad, ya cuando está su tesis aprobada, y ustedes mismos van a poder googlearse y buscar su tesis ahí, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las cosas, de las generalidades de la biblioteca de la universidad, ¿ya? Y ahí está su página, vayan ustedes experimentando ahí. A ver. ¿Alguna pregunta, comentario? David. Buenas noches, licenciada. Solo con una pregunta. En estos tiempos que estamos pasando, ¿nos van a dar algún tipo de carnet físico de estudiante? Pues eso sí, eso ya son cuestiones de registro, fíjese. Me imagino, hasta hace 2 años, ustedes lo imprimían. Ah, ya, perfecto. Y otra pregunta, licenciada, disculpe, ¿de qué página nos va a examinar, perdón? Viene primera y segunda unidad. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, jóvenes, antes de terminar, por favor, ingresen a ¿cómo se llama? Ingresen a Moodle, ¿ya? A las 8:30, no se les olvide que tenemos simulacro. Y esto es para que ustedes se familiaricen con la página. Del día de hoy, 8:30 de la noche.